Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los chismes más candentes del universo de las estrellas. Hoy, mis amigos, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando fuerte en las redes sociales y en los foros de fans, un tema que, debo decir, ha generado muchísima controversia y especulación. Estamos hablando, por supuesto, de esa supuesta ruptura entre dos de las personalidades más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ¿es verdad que una nueva novia de Kerem Bürsin ha sido la causante de que su relación con Hande Erçel haya llegado a su fin? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar desgranar todo lo que sabemos, separar el grano de la paja y ofrecerles nuestra perspectiva más honesta. Prepárense porque este vídeo promete ser intenso, lleno de detalles y, espero, les ayude a entender un poco mejor lo que realmente sucedió, o lo que se rumorea que sucedió. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este drama, les recuerdo, como siempre, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo relacionado con sus celebridades favoritas, no duden en darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia? La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como cariñosamente los llamaban sus fans, Hanker, fue, sin duda alguna, uno de los romances más mediáticos y seguidos de los últimos años. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. En pantalla su conexión era eléctrica y fuera de ella, esa chispa pareció prenderse aún más, convirtiéndolos en la pareja de moda, la pareja que todos querían ver junta, en la vida real y en las alfombras rojas. Compartían momentos en redes sociales, viajes, gestos de cariño que alimentaban la ilusión de sus seguidores. Parecían la pareja perfecta, esa que te hace creer en el amor de cuento de hadas moderno. Y es que, ¿quién no se enamoró de ellos? Sus sonrisas, sus miradas cómplices, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo ello construyó una imagen de relación sólida, envidiable y, francamente, muy pública. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las apariencias a veces pueden ser engañosas, o al menos, no contar toda la historia. Hace ya un tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la pareja. Al principio, como es habitual, se intentaron desmentir, achacando las ausencias o la falta de publicaciones conjuntas a las agendas apretadas, a la necesidad de privacidad, a cualquier cosa que pudiera mantener viva la llama de la esperanza entre sus admiradores. Pero los rumores, una vez que cogen fuerza, son difíciles de apagar. Y fue ahí cuando empezó a gestarse la idea de que algo más estaba sucediendo, algo que iba más allá de las típicas tensiones de pareja. La noticia, o más bien la bomba, estalló cuando se hizo público que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían roto su relación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban que esta vez fuera para siempre. Las razones oficiales, como siempre en estos casos, fueron vagas y poco concretas. Se habló de incompatibilidad de proyectos, de caminos que se separaban, de un amor que se transformó en amistad. Palabras bonitas para justificar lo que para muchos fue una sorpresa dolorosa. Pero como les decía al principio, el título de este vídeo apunta a algo más específico, a una tercera persona, a una figura que, supuestamente, habría sido la manzana de la discordia. La pregunta clave que se plantea es, ¿realmente existe esta novia de Kerem Bürsin, que arruinó su relación con Hande Erçel? Y si es así, ¿quién es y cómo llegó a influir en una pareja tan querida? Aquí es donde el asunto se pone complicado, porque las fuentes son a menudo especulativas y los medios, especialmente los turcos, son maestros en crear narrativas a partir de pistas muy finas, o a veces inexistentes. Una de las teorías que más fuerza ha cogido en ciertos círculos es que Kerem Bürsin, tras la ruptura con Hande, habría iniciado una nueva relación, y esta nueva relación habría sido la que, de forma indirecta o directa, habría puesto el punto final a su romance con Hande. El problema es que hasta la fecha, no hay ninguna confirmación oficial ni por parte de Kerem ni de Hande sobre la existencia de una tercera persona que haya sido el detonante de la separación. Las especulaciones a menudo giran en torno a mujeres con las que Kerem ha sido visto o con las que se le ha relacionado en redes sociales o en eventos públicos. Se analizan cada una de sus interacciones, cada foto, cada like, como si fueran pistas de un crimen pasional. Por ejemplo, ha habido nombres que han surgido en este torbellino de rumores. A veces se mencionan actrices con las que ha coincidido profesionalmente o
Raras veces figuras públicas con las que ha compartido momentos de ocio. Lo que sí está claro es que una vez que la pareja se separó, la presión mediática y el interés por la vida privada de Kerem se multiplicaron, y cualquier mujer que se acercara a él era rápidamente señalada como una posible nueva pareja, y por ende, como la causante de la ruptura con Hande. Es una dinámica un tanto injusta, ¿no creen? Se crea una narrativa en la que una mujer es demonizada, sin tener pruebas sólidas, simplemente por estar en el radar de un hombre famoso. Es importante recordar que a menudo, los medios de comunicación y las redes sociales tienden a simplificar las cosas. Las rupturas de pareja, y más aún las de celebridades, son complejas. Pueden ser el resultado de muchos factores acumulados a lo largo del tiempo, diferencias de visión a futuro, presiones de la vida pública, incompatibilidades personales que no son evidentes para el público, o simplemente el amor que se apaga, como ocurre en muchas relaciones, famosas o no. Atribuir toda la responsabilidad a una sola persona, y más aún a una supuesta otra mujer que ni siquiera ha sido confirmada, es, en mi opinión, un enfoque bastante reductivo y a menudo dañino. Además, hay que considerar la naturaleza del trabajo de actor. Kerem Bürsin, como muchos actores, trabaja en proyectos donde interactúa constantemente con otras actrices. Estas interacciones, por naturaleza profesional, implican cercanía, química en pantalla y, a veces, incluso amistad. Es fácil que estas relaciones profesionales se confundan con algo más, especialmente para los fans que desean ver a sus ídolos juntos, o para los medios que buscan una historia que vender. Otro punto a considerar es la estrategia de algunos medios para mantener el interés. Cuando una pareja popular se separa, la atención no desaparece, sino que se traslada a la búsqueda de los motivos. Y una tercera persona es siempre un motivo más sensacionalista y fácil de vender que, por ejemplo, simplemente dejamos de ser compatibles. Así que muchas veces se construyen narrativas alrededor de supuestas nuevas parejas para mantener viva la historia. Podría ser que Kerem Bürsin, tras la ruptura, haya iniciado una nueva relación y que esto haya sido un factor en el fin de su relación con Hande. Es posible. Las personas siguen adelante con sus vidas. Pero la afirmación de que esta nueva novia arruinó la relación con Hande Erçel implica una cierta intencionalidad, un acto deliberado de destrucción de la pareja. Y eso, sin pruebas concretas, es especulación pura y dura. Quizás si una nueva relación comenzó fue después de que la relación con Hande ya hubiera terminado o estuviera en un punto muy crítico. Las líneas temporales son clave y a menudo son deliberadamente confusas en el mundo de los rumores. También hay que tener en cuenta la perspectiva de Hande Erçel. Ella, al igual que Kerem, ha sido objeto de escrutinio constante. Y en muchas ocasiones, cuando una pareja se separa, la mujer es la que recibe la mayor parte de las críticas o de las lamentaciones. Es importante ser justos y reconocer que las decisiones de terminar una relación son de ambas partes, y que ambos sufren las consecuencias de una manera u otra. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de la afirmación de que la novia de Kerem Bürsin arruinó su relación con Hande Erçel? La verdad, mis amigos, es que hasta ahora, no hay una verdad clara y confirmada. Lo que tenemos son rumores, especulaciones, interpretaciones de pistas y, sobre todo, un deseo colectivo de entender lo que sucedió con una pareja que nos cautivó. Es posible que Kerem haya rehecho su vida sentimental, y es su derecho. Es posible que esto haya coincidido con el fin de su relación con Hande, o que haya sido un factor. Pero atribuir la ruina de la relación exclusivamente a una nueva novia es, en mi opinión, simplificar en exceso una situación probablemente mucho más compleja. Lo que sí es cierto es que la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin, y esto ha sido un tema de gran interés para el público. La especulación sobre los motivos es inevitable, pero debemos ser conscientes de la diferencia entre la especulación y la información verificada. A veces lo más respetuoso es permitir que las personas vivan sus vidas privadas sin la presión de tener que justificar cada uno de sus movimientos a un público ávido de detalles. Para concluir, mis queridos espectadores, hemos explorado la popularidad de la relación Hanker, la sorpresa de su ruptura y las intensas especulaciones que han rodeado la figura de una supuesta tercera persona. Hemos analizado cómo los medios y las redes sociales pueden construir narrativas a partir de poca información y cómo es fácil atribuir responsabilidades simplificadas a situaciones complejas. La verdad absoluta sobre si una nueva novia de Kerem Bürsin fue la causa directa de la ruptura con Hande Erçel sigue siendo esquiva, y hasta que no haya confirmado.
Oficial, debemos tratar esta información con cautela y respeto por la privacidad de los involucrados. Lo que sí está claro es que ambos son artistas talentosos que continúan con sus carreras y esperamos verlos brillar en sus proyectos futuros, independientemente de su vida personal. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a formarse una opinión más completa sobre este tema tan comentado. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo y por su fiel compañía en nuestro canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hubo una tercera persona? ¿O consideran que la ruptura fue por otros motivos más profundos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.